Hola, ¿qué tal? Continuemos hablando ahora de transporte. Tránsito y transporte son las dos cosas, ¿verdad? Así es. Claudia Francesca. Y de la creación del Intrant, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Una canana que le han echado ahí a Claudia Francesca, pero ella sabe de eso. Sí, porque es algo nuevo, eso es lo primero, que es algo nuevo en todo el sentido de la palabra. Nueva la ley, nueva la institución, pero un problema viejo. Eso sí, lo único que es viejo ahí es el problema. Así que bienvenida Claudia Francesca de los Santos, ojalá. Hablemos de tránsito, de transporte terrestre, señores. El pan de cada día. Sí, así es. De muchos millones de dominicanos. Hablemos un poquito primero de la institución y de la ley que la crea, porque esto es una novedad, esto es nuevo. Entonces hay que dar a conocer estas cosas. Y me imagino que estamos en ese periodo. Sí, bienvenida, Claudia. Muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, el Intrant es una institución que se crea por un mandato de la Ley 6317, la Ley de Tránsito, Transporte, Movilidad y Seguridad Vial de la República Dominicana. Una ley que fue aprobada en febrero de este año. El Intrant se crea en julio de este mismo año, y es una ley que que regula incluso temas que no teníamos en ninguna leyes anteriormente. Por ejemplo, el transporte de carga, la movilidad, la seguridad vial, eran temas que no existían, no estaban regulados de ninguna manera en la República Dominicana. Y lo que teníamos es una ley 241, una ley copiada en los años 60 de lo que era la ley de Puerto Rico, una ley copiada, y esa fue la ley que se mantuvo en nosotros, donde éramos países totalmente diferentes y con sistemas totalmente diferentes. Entonces esta ley 241 dejó de ser práctica para aplicarse en la República Dominicana, y por eso un grupo de congresistas y de técnicos tenían más de 5 años tratando de aprobar esta ley. Finalmente, cuando ocurre el último informe de la Organización Mundial de la Salud, donde revela la cantidad de muertos que tiene la República Dominicana por el tránsito todos los años, el presidente Danilo Medina asume esto como parte importante de su agenda de ejecución de sus metas, y por eso en septiembre del año pasado el presidente crea por decreto la Comisión Presidencial para la Seguridad Vial. El mandato principal de esta comisión era crear el Plan Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana, el cual fue entregado al señor presidente en el mes de enero y establecía al Ministerio de Obras Públicas como el encargado de generar este plan. Dentro del Ministerio de Obras Públicas, yo como viceministra fui designada como coordinadora general de esta mesa de trabajo, y bueno, en el mes de enero entregamos al señor presidente lo que era el Plan Nacional de Seguridad Vial de la República Dominicana. Luego en febrero se aprueba la ley y luego en julio se crea el Intrant, lo que muestra una voluntad política muy marcada del presidente Danilo Medina de que realmente comencemos a trabajar en este tema, que al final lo que busca es salvar vidas, disminuir esa cantidad de muertes que tenemos por el tránsito y de lesionados, porque sabemos que los lesionados de alguna manera son parte muy importante y afectan de una manera muy significativa lo que es el desarrollo de una familia y de la sociedad. Entonces, el Intrant se crea, un organismo mandado a preparar, según la ley, cerca de 32 reglamentos. A la fecha hemos enviado ya 2 reglamentos al Poder Ejecutivo para su promulgación, y tenemos 4 en las páginas del Intrant para cualquier propuesta que quieran hacer con relación a esos temas, porque la vista pública será, me imagino que la ley establece 25 días, tenemos que ir por 10 días ya, o sea que dentro de unos 15 días comenzamos a hacer las vistas públicas para los diferentes reglamentos que iremos generando, que establece la ley, se deben conformar. Entonces, también el Intrant es una institución que 5 instituciones se funden en ella, que tenían una serie de funciones, muchas duplicadas, otras que nadie le ejercía, pero además la ley da otras facultades al Intrant. Por lo tanto, es una institución, como usted dijo al principio, nueva, pero con
con cosas viejas que se integran a ella, con costumbres antiguas que no están en la ley. Y por eso en algunos temas ustedes pueden ver que existen resistencia, porque la ley da un mandato claro de cómo hay que hacer las cosas. Ya no es en base a lo que se me ocurra y a la conversación que pueda tener con algún funcionario para resolver mis problemas, sino que hay una ley que le dice al Intran cómo debe manejarse con cada uno de esos temas, y en eso estamos trabajando en los reglamentos, estamos trabajando en los planes de movilidad de diferentes provincias, porque aunque el mandato era en estos primeros meses hasta enero preparar la institución, hay temas que la institución no puede dejar a un lado, sino que los tiene que ejecutar. Y en eso estamos en este momento. Nosotros iniciamos con un presupuesto que era el que dejaron estas instituciones, donde casi el 90% era nómina, lo que no te permite hacer ejecuciones importantes en lo que a estudios y levantamientos se refiere, pero sí sometimos un presupuesto para el 2018, que a pesar de que no fue aprobado lo que realmente habíamos propuesto, pero nos da un margen de respiro para poder ejecutar y, claro, priorizar las acciones que estaríamos ejecutando el próximo año. ¿Cuáles son las 5 instituciones que ahora se sumen o se asumen ahí al Intran? Está el FONDET, que era el fondo que se creó para el transporte. Está el CART, que es el Consejo de Administración y Regulación de Taxis. Está lo que es la parte de licencia del Ministerio de Obras Públicas, pasa al Intran. Está también lo que era la OTTT, la Oficina Técnica de Transporte de Pasajeros, la DGTT, como le dije anteriormente, la Dirección General de Tránsito, y un fondo de pensiones que había para los choferes. Entonces, estas 5 instituciones se funden dentro del Intran. Y se convierten en apoyo para esto. Por ejemplo, hay otras instituciones que no manda la institución a fundirse, pero sí algunos temas que manejaba. Por ejemplo, en el Ministerio de Turismo, todo lo que tiene que ver con la regulación de taxis turísticos y de todo medio de transporte turístico también pasa al Intran. Por ejemplo, en lo que es AMET, actualmente DGCET, está toda la parte de estudios que ellos realizaban y los manda a únicamente ser fiscalizadores y viabilizar lo que es las vías en la República Dominicana y a fiscalizar para que se cumplan las leyes. Entonces, una serie de funciones que ejecutaban, que ya no quedan dentro de su, pasan al Intran. Nos encontramos ahora mismo en un proceso de transición entre estas instituciones, como son el Ministerio de Turismo, lo que era antiguamente AMET, para el traspaso de estas informaciones. ¿AMET desaparece? AMET desaparece. AMET desaparece y se convierte en DGCET, que es la Dirección General de Seguridad y de Tránsito de la República Dominicana. Más o menos se mantiene un esquema parecido al que tiene hoy en día, como una dependencia de la Policía Nacional, pero sí sus lineamientos y sus acciones están mandados por el Instituto de Transporte, por el Intran. Más o menos esa es la estructura de una manera resumida que le puedo plantear. Entonces, en estos momentos, por ejemplo, en el proceso la ley manda al Intran a coordinar con las alcaldías diferentes acciones en sus localidades. Por ejemplo, ¿y qué hemos hecho? Las alcaldías que están más avanzadas, pues esas hemos iniciado. Por ejemplo, en la alcaldía de Nagua, ya hace 2 semanas comenzamos con la implementación de su plan de movilidad. Estamos cambiando direcciones de las vías para lograr eficientizar la circulación dentro de la ciudad de Nagua, y hasta ahora ha sido una coordinación muy eficiente con el alcalde y hemos estado trabajando en esa parte. Incluso las vías principales ya se le ha cambiado el sentido y ahora estamos coordinando con DGCET para que se integre en lo que es la parte de fiscalización, para que las personas comiencen a cumplir. Lo hemos hecho de una manera escalonada, porque tú sabes que los ciudadanos no pueden encontrar de un día para otro la ciudad totalmente cambiada de cómo van a circular. Entonces, ha sido un proceso, una programación que se anuncia a los ciudadanos de Nagua, y entonces ellos van cada día viendo los cambios que hay en la ciudad. Y ha resultado un modelo muy interesante, incluso la señalización vertical y todo lo que se ha preparado. Y ha sido muy eficiente este proceso. Bueno, mira, si organizas Nagua,
vas a organizar el país. Porque aquello hay que verlo, lo que es Nagua y Bonao, que yo conozco. Para entender lo que es si se organiza eso, vamos a organizar el país. Para entender lo que es la movilidad no es únicamente un cambio de las vías y demás. Por ejemplo, ¿qué ocurre en Nagua? Ellos los sábados tienen un conflicto en el tránsito peor que los días de semana. ¿Por qué? Porque todos los productores de la zona van a los bancos que están en Nagua, a los depósitos o a los retiros para los pagos en el interior. Entonces, una de las solicitudes que hace la alcaldía de Nagua es que el Banco de Reserva debe colocar una sucursal del Banco de Reservas, no en Nagua, sino por ejemplo en El Factor o cualquier otra de las comunidades, para que la población productora pues tenga otros puntos donde ir a depositar o hacer los retiros para los pagos. Entonces no es únicamente cambiar las vías, es mirar cómo funciona toda la ciudad, los mercados, cómo funciona, dónde están ubicados, las terminales del transporte interurbano, dónde están ubicadas, sacarlas fuera de la ciudad. Y estas son de las medidas que hemos ido implementando en Nagua y que al final es un modelo que se repite en todas las provincias dependiendo de la realidad de cada una. ¿Y ustedes piensan ir provincia por provincia? El mandato de la ley es ese. Hemos priorizado para este año, por temas de presupuesto, 10 provincias, porque con el presupuesto que tenemos aprobado para el año próximo, no estaríamos en capacidad de implementar los planes de movilidad en las 32 provincias. Entonces, no quiere esto decir que el Intran no va a estar presente en las otras provincias, pero sí la implementación de los planes serán primero en las 10 provincias seleccionadas, que han sido seleccionadas por la cantidad de muertes que presentan. Son Puerto Plata, Santiago, La Vega, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo con sus 4 provincias, la Altagracia, la Romana, Nagua, por los trabajos que está haciendo, tenemos Hermanas Mirabal también incluida, y esas son. Ahí están, son 10. Esas son. En el Gran Santo Domingo hemos incluido también los Alcarrizos. Bueno. Por tener una gran cantidad de conflictos en esa zona. Estamos hablando de mucho más de la mitad del país. Así es. Es un aporte. Así es. ¿Te mencionaste a Santiago? Sí, claro está. Sí, porque verdad. Los polos turísticos, y las ciudades de mayor conflicto y que reportan mayor cantidad de muertes por accidente, por tránsito. ¿Y qué es lo que vamos a comenzar a hacer ya? Aparte de esto, ¿no? Porque tenemos un problema gravísimo, Claudia, que tú lo sabes. Es un problema que tiene que ver con la educación de la gente. Con la educación de la gente, porque es verdad, es mucho el problema de tránsito y muchos los conflictos, pero hay un problema de educación clave en qué vamos a hacer con la gente en términos de que usted tiene que respetar la ley, tiene que conocer la ley, usted tiene que, si ahí dice no se meta en vía contraria, por Dios, no se meta en vía contraria. O sea, claro. Hay un detalle que es importante, ¿no? Y yo diría, como diría Cantinflas, ahí es que está el detalle precisamente, ¿no? Yo diría que más que educación es un problema de concientización de nosotros como ciudadanos, entender que debemos cumplir con las leyes. ¿Por qué digo que es más concientización que educación? Porque los mismos que violan las leyes aquí salen fuera del país a otros países y respetan las leyes de esos otros países porque saben que el sistema sancionador no perdona. Entonces, tú no eres educado aquí y en otro país, no, sencillamente tú tienes conciencia o tú tienes una cultura de no respetar y obedecer en tu país lo que son las normas de tránsito. Entonces entiende que siempre va a haber una impunidad y que nada, que al final como una multa lo que me cuesta la más cara son 1.500 pesos, pues nada, yo resuelvo eso. ¿Qué pasa cuando vamos a esos otros países que la multa más barata son $100? No hay un dominicano que vaya a Estados Unidos que regrese con multa. Respetan al pie de la letra toda la normativa a través de la señalización, que es lo mismo que tenemos aquí. Entonces, es más que esto, yo pienso que tiene que ver con nuestra conciencia, con nuestra voluntad de respetar los mandatos. Entonces, muchas personas dicen, no, las leyes están hechas, lo que pasa es que no se implementan, no.
La ley 241 no observaba un sistema sancionador como el que observa la ley 6317. O sea, ya después que con este nuevo, ya la Procuraduría General de la República, que es la responsable de cobrar estas multas, y DIGESET, que es el responsable de poner estas multas, pues han comenzado con este trabajo, con los montos de las multas anteriores. Ya para el ciudadano es más simple pagar una multa. ¿Las anteriores? Sí, porque la ley, o sea, todavía se cobran los montos de las multas anteriores. No de la todavía nueva no ley. se ha implementado el cobro de las multas de la nueva ley, porque la ley establece que debe haber un periodo de concientización a la ciudadanía. ¿De qué tiempo? Para que cerca de 2 meses. 2 meses. Para que nadie luego aumente ignorancia, porque los montos mínimos que establece la nueva ley son un sueldo mínimo. O sea, estamos hablando de montos considerables que cada quien tendrá que pensarlo antes de violar una ley o una señalización. Pero además está la DIGESET, que la DIGESET ya se puede llevar los vehículos que estén mal estacionados. La ley 241 no le permitía llevarse el vehículo. Ahora se lo permite llevar, y además de usted pagar la multa, tiene que pagar el transporte de haber movido este vehículo hasta uno de los centros de acopio. Entonces, habrá que pensarlo un poco más. ¿Y cuándo vence sí, ese periodo de concienciación? Ya está porque iniciando. Yo creo que ya está terminando. No, ya está iniciando. O sea, está iniciando porque fíjese que con el lanzamiento de República Digital la semana pasada, Ajá. es que la Procuraduría General de la República lanzó lo que es el nuevo sistema de cobro de multas. Con esto inicia, y con una campaña de concientización a la ciudadanía de qué va a pasar si violas la ley o qué debes hacer para no violar la ley. Entonces, al final son las mismas cosas. No puedes hablar por el celular, tienes que usar el cinturón, no puedes exceder los límites de velocidad, no te puedes parquear donde no está permitido. Son las mismas cosas que vemos en todos los países del mundo. Pero sí tenemos algunas situaciones en la República Dominicana, por ejemplo, con el tema de los parqueos. Muy bien, no te puedes parquear, sí, pero ¿qué opción te estoy dando como Estado para ver dónde te puedes parquear? Entonces, en eso hemos sido muy conscientes. No vamos a implementar medidas sin darle soluciones al ciudadano. Que realmente el ciudadano viole la ley por una decisión propia. O sea, te parqueas en un lugar donde dice no estaciona y lo hiciste responsablemente tú, y responsablemente tú obtendrás tu multa. Las multas son algo que uno como ciudadano decide. Porque si no violas la ley no tienes la multa. Entonces muchas veces hablan, bueno, esas multas están altas, sí, pero eres tú que decides que te pongan esa multa. Entonces hemos estado haciendo un ensayo, incluso los agentes de DIGESET están de alguna manera concientizando a la ciudadanía. Muchas veces detienen y no ponen la multa, sino que le observan. Dentro de unos meses, esta multa será con el nuevo régimen sancionador. A mí me la pusieron, Claudia. Lo que pasa es que hay que coger y dejar, porque no pueden dejar de ponerlas. Sí. Entonces, a usted se la pusieron, pero seguro al próximo. Por exceso de velocidad. Pero al próximo, a lo mejor no se la ponen y solo lo concientizan. Hay algo muy importante, por ejemplo, han querido decir que en algunas carreteras del país son carreteras peligrosas, son carreteras que hay muchos accidentes. Me voy a un ejemplo, la carretera de Samaná. La carretera en algunos puntos establece hasta 50 kilómetros por hora, pero no es porque al Ministerio de Obras Públicas se le ocurrió, es porque está diseñada para eso. Y si usted sobrepasa ese límite de velocidad, puede tener un accidente. Recuerden que es una carretera dentro de un parque nacional, que para conservar el medio ambiente son carreteras que son diferentes a las otras, pero había la necesidad de la carretera y también había la necesidad de conservar el medio ambiente. Entonces, cuando son carreteras de este tipo, se diseñan para velocidades específicas. O sea, que usted vea 110, 40, 30, 50, no es que a alguien se le ocurrió, es que la carretera está diseñada para usted transitar en esas velocidades. Inmediatamente usted la viola, pues está expuesto a que tenga un accidente de tránsito. Entonces, con el nuevo sistema sancionador, la gente dirá, bueno, actualmente la Procuraduría General de la República logra cobrar el 7% de las multas impuestas. 7%. Solo el 7%. ¿Por qué? Hay varios factores, pero un factor importante es que era muy difícil pagar una multa. Al ciudadano se le hacía muy difícil, tenía que perder el día de trabajo, pedir un permiso
para pagar la multa. Ahora con el nuevo sistema es muy simple. Usted verifica en la Procuraduría General de la República, en su página, qué multas tiene, y usted puede ir al banco de reservas a pagar sus multas. Y no tiene que ir al en menos de juzgado y a la 24 cosa, horas, ¿no? en menos de 24 horas la multa es descargada y usted puede volver a verificar al otro día y verá que su multa ya no está en la Procuraduría General de la República como una multa pendiente. Entonces, pudieran decir, bueno, pero ¿y cómo van a obligar a las personas a que paguen la multa? Se han amarrado una serie de procesos a esto. Vamos a ver. No podrás obtener el papel de buena conducta si tienes una multa, no podrás renovar la licencia, no podrás renovar la placa, no podrás renovar el seguro del vehículo. Entonces, estas primeras son las que vamos a implementar para llevar a la gente Todavía que no pague. afecta al pasaporte, ¿verdad? No. No. El pasaporte y la Qué cédula son ya, la Constitución establece muy claramente que es un Ya, derecho a identidad que tiene cada ciudadano y bueno, eso no lo podemos violentar. Pero sí lo que buscamos es que en un año la persona esté obligada a pagar la multa, pero ya no será la multa que se te impuso. Los primeros 30 días, si la pagas sin ningún reclamo, pues es el monto establecido y hasta a lo mejor algún descuento que podamos implementar. A partir de los 30 días comienzan los recargos. Mensualmente hay un recargo al no pago de esa multa. Yo creo que por fin vamos a respetar la ley. Sí, entonces yo entiendo, muchas veces dicen, Ricardo. ¿qué se va a hacer para resolver este problema? Y la verdad que personalmente yo entiendo que si cada uno de nosotros asumimos nuestra responsabilidad en las vías, lograremos resolver el problema en un 50%. Únicamente con una disposición de cada uno de nosotros Pero de es respetar el las 100% leyes. que necesitamos. Sí, el otro 50%, bueno, para eso tendremos el sistema sancionador, para ayudarnos un poco con eso. Pero estoy muy esperanzada en que los ciudadanos dominicanos irán entendiendo que al final el comportamiento, la indisciplina es lo que lleva a todas estas muertes por el tránsito. En todos los accidentes de tránsito que ocurre, el 90% hay exceso de velocidad o hay consumo de alcohol. Entonces, hay este manejo bajo los efectos del alcohol. Entonces, entendemos que cuando exista un sistema de sancionador fuerte hacia nosotros, pues comenzaremos a obedecer y estas muertes comenzarán a ¿Y en bajar. cuánto está calculado el salario mínimo? Eso yo se lo dejo a cada van quien. A pagar Esa la multa. parte yo se la dejo a cada quien a que la ¿Y revise. eso comienza dentro de cuántos, de 2 meses? Bueno, lo que se ya establece, está en camino, ¿no? lo que se establecen son 2 meses de concientización a la ciudadanía y entonces inicia el O sea, sistema. ¿a partir de cuándo tenemos que cuidarnos? Bueno, ya? debe ser, hay que que comenzarse hacerlo a cuidar desde ya. Ya, ¿verdad? Hay que Claro comenzar sí. a cuidarse desde Pero para ya. que la gente lo sepa, porque Juan Bosch decía que bueno es el miedo donde no hay vergüenza. Sí, Entonces, ahí yo voy a... El miedo funciona. Sí, ahí yo permitiría que la Procuraduría General de la República, que es la responsable, avise cuándo comienza este sistema sancionador, porque como es una responsabilidad que le da la ley a la Procuraduría Ya General hubo de la alguna República. gente que protestó, ¿eh? Sobre... Que lo encuentra demasiado elevado. Sí, pero al final que no viole la ley. exorbitante, Lo que tiene que hacer es no violar la ley, no va a tener ninguna Así multa. es. Entonces, el argumento de que son muy altas no es un argumento válido. No, porque póngame es la una bajita, que así yo la violo. Exactamente, es una decisión propia. Entonces, aquí lo que debemos trabajar es en no violar la ley, como lo hacemos inmediatamente, llegamos a otro país. Claro. De la misma manera que lo hacemos, donde una multa es 100, 200, 300, 500 dólares y estás obligado a pagarlo, porque si alquilas un vehículo, inmediatamente al rencar te lo descuenta de tu tarjeta. Desde que le llega la notificación de la multa, te lo descuentan. Si quieres ver si realmente la violaste, pagas 5 dólares y te mandan el video donde estás violando la ley. O te avisan en el aeropuerto cuando vas a salir que tienes que ir a una estafeta a pagar la multa que tienes. Entonces, es tan sencillo como eso. Si lo hacemos aquí o allá, es lo mismo. Si tienes la multa no puedes salir, entonces. No es que no puedes salir, ellos no te ponen un impedimento de Sino que salida, tienes el pero deber de pagarla. te dicen que Antes. tienes que irla a pagar antes de abordar. Interesante. Claudia Francesca, directora del Intrant. Me imagino, no, tiene que ser así, es un cronograma que ustedes están siguiendo. Es un plan de trabajo elaborado en consonancia con la ley. Así y es. tú nos has
ya explicado parte de ese cronograma, ¿no? Primero concienciación o concientización de la gente, educación. Efecto, ¿no? Segundo, pues entrar ya en la fase de los reglamentos, que tú dices que son 30 y pico de reglamentos. Son 32, pero en la evaluación que hemos hecho ya vamos por 46. Ya vamos por 46. ¿Y por qué tantos reglamentos para una sola ley? Lo que pasa es que la ley no era suficiente. No, la ley dejó muchos temas a que fueran reglamentados, porque como es una ley que tiene que entrar de una manera escalonada, los reglamentos, a través de los reglamentos, pues se irá produciendo ese escalonamiento de la ley. O sea, en el primer año trataremos, por ejemplo, la inspección técnica vehicular de una manera, el segundo año de otra, el tercero de otra. Entonces, a través de los reglamentos podemos ir introduciendo esas modificaciones y no tener que modificar una ley anualmente. Entonces, la ley, en algunos casos de una manera muy eficiente, en otros casos entendemos que la ley debió ser más específica con algunos temas, pero al final están los reglamentos para salvar todas estas situaciones. O sea que, bueno, para cada aspecto de la ley que lo requiera, habrá un reglamento. Un reglamento. Por eso, la ley establece 32 y vamos por 44, porque en la identificación de procesos hemos visto algunos procesos que hay que reglamentar al respecto para que puedan ser entendidos por la ciudadanía y la ciudadanía sepa qué hacer en cada caso. Bien, entonces, muy bien, el cronograma va con los reglamentos, la concientización, pero de repente ustedes se metieron en agua ya, en lo que el hacha va y viene, sí, ¿verdad? porque definitivamente la necesidad es muy amplia a nivel nacional. Y como hay alcaldías que habían avanzado mucho en sus procesos, entendimos que en lo que se conformaba el Intrant podíamos ir trabajando paralelamente todos estos planes. Y le puedo decir, hemos estado trabajando con la alcaldía de Puerto Plata también, para lo que es su casco histórico, que ellos están interesados en organizarlo. Estamos haciendo los levantamientos del lugar, pero también estamos trabajando con todas las rutas interurbanas para organizarla, para cuando llegue lo que establece la ley, de que ellos deben tener unos contratos a 5 años, que ya es con empresas y no con sindicatos, pues estén organizados. Le puedo decir que el 90% de los sindicatos ya se han constituido en compañías. Hay un 10% que todavía espera y le hemos recomendado asesorías con abogados para que los puedan edificar en cómo hacer estos procesos de convertirse en compañías. Pero el Intran no podrá renovar ningún contrato de ruta si no es con una compañía. Ahora mismo están todos con sindicatos. A partir del año próximo el Intran renueva estos contratos con compañías. ¿Y qué estamos hablando entonces? ¿De que Fenatrano y todos deben convertirse en compañías? Deberán ser compañías. Deben ser compañías. Porque también es un problema de ley, ¿verdad? Recuerde que lo que están inscritos no son las federaciones, sino los sindicatos. Los sindicatos están inscritos a federaciones, pero los sindicatos son los que tienen las rutas, son los que tienen los contratos de operación de esas rutas. Entonces, esos contratos de operación de rutas serán renovados por el Intrant a compañías. Esos sindicatos se convierten en compañías, llevan toda su documentación legal diciendo ya me convertí en compañía, y entonces esa renovación ocurre con esa compañía, porque la ley establece que ninguna ruta se podrá renovar con sindicatos sino con compañías. Es cualitativo, pero al mismo tiempo es muy importante ese cambio. Explícanoslo, por favor, porque no es lo mismo una compañía que un sindicato. Vamos a estar muy claros. Pero en eso hemos estado también claros hace muchos años. Sí, tenemos que estar claros primero que en el sector transporte ha sido un servicio muy deficiente por muchos años en la República Dominicana. Hemos retrocedido, hace 40, 50 años teníamos un sistema de transporte ejemplar. Entonces hemos caminado para atrás como el cangrejo. Lo que tenemos hoy no es nada parecido a lo que hubo en algún momento, que era un sistema organizado. Con perdón del cangrejo, que sabemos que... Bueno, pero es mencionando su forma de caminar, más nada. Entonces, lo que se busca con esta ley es, por ejemplo, ¿quiénes son los más afectados en todo este proceso, en esta anarquía y en este desorden que existe en el sistema de transporte por tantos años? El usuario y el chofer, las dos víctimas de todo este proceso, el usuario y el chofer. Entonces, en los países se gobierna para los más,
Y esos son los más. Y esos son los que el Intran ha identificado como los que tiene que organizar y favorecer. Por ejemplo, el chofer, con esto de convertirse en compañías, ¿qué se busca? Que comiencen a tributar, porque estos choferes son dignos de una pensión cuando ya se vayan a retirar. El día de hoy, tú tienes un chofer que si se retira a su casa, no tiene nada. Nada. No tiene absolutamente nada, porque es un sistema que ha estado manejando por personas que solo buscan el beneficio propio. No hay nada para ese chofer, que es el que realmente está todos los días dándole el servicio al ciudadano. Y no es únicamente a todos nosotros que tomamos un carro público o una guagua en malísimo estado para transportarnos, no. Es esa mamá que contrata a ese chofer para que todos los días en su ruta le deje al niño en la escuela. Ahí sí. O sea, son muchos temas diferentes. Es esa mamá que a su universitaria hay un señor que es el chofer de ese carro público que tiene esa ruta, que ella le paga mensualmente y le coge el fiado para mensualmente pagar ese transporte de su hija. Entonces, no es tan sencillo como quieren decir ahora, y hablar de subsidio y hablar de una serie de cosas que al final no llegan al chofer. Entonces, lo que buscamos es que el chofer y el usuario sean los beneficiados con todos estos sistemas. Podrá haber un subsidio, sí, pero la propuesta del Intran será un subsidio al pasajero, al usuario. No, tú no puedes seguir subsidiando un sistema de transporte deficiente que no le da nada a la ciudadanía. O sea, ¿por qué te subsidio si no me das nada a cambio? Entonces, todas esas cosas se están analizando y por eso es que la ley muy claro dice al Intran que es el responsable de establecer cuál será la tarifa. El Intran inicia con una tarifa que encontró. ¿Qué procede? Claro. Revisar esa tarifa que encontró. Y eso estamos haciendo. Incluso hemos estado sentados con muchos actores, por ejemplo, Antonio Marte, Brito y Ricardo de los Santos nos llevaron al Intran, quienes son sus técnicos para tener esta conversación y llegar a este análisis, a esta estructura de ese análisis de costo con los técnicos del Intran. Y en el Intran estamos abiertos a todas las propuestas. Entonces, en esta semana concluimos ese proceso y eso va a arrojar una tarifa fundamentada en todo lo que existe. Por ejemplo, al sector transporte se le quitó un subsidio el año pasado. El presidente valientemente quitó un subsidio que representaba millones de dólares anualmente al Estado Dominicano y que al final no estaba llegando donde tenía que llegar. ¿Por qué decimos que no llegaba donde tenía que llegar? Porque a simple vista lo veíamos. Seguíamos con las mismas chatarras, caminando en las vías, con el mismo sistema deficiente, un usuario que llega a la parada y no sabe en qué momento llegará el vehículo, o si llegará, o si tendrá que sentarse a esperar a que se llene el vehículo para poder salir, y el tiempo corriendo, y él no ha llegado a su trabajo, y entonces en su trabajo le ponen una multa porque llegó fuera del horario. O sea, esto es una cadena que afecta a muchos, y me imagino que por razones como esa fue que el señor presidente retiró ese subsidio, pero todavía existe otro subsidio, que es el bono gas. Entonces, el Intran tiene que evaluar y auditar si esto está llegando realmente al chofer del carro público, o sea, a ese chofer, a ese vehículo que es el que está dando el servicio a la ciudadanía. Entonces, si ese bono gas está llegando, pues muy bien, pero si no está llegando, tenemos que tomar las medidas del lugar y dárselo a quien sí está dando el servicio como chofer. Entonces, todas estas son medidas y sistemas que se establecen que necesitan de análisis y de evaluación. Yo he dicho siempre que el Intran no va a trabajar ni a tomar acciones por chantaje, ni por presión de sectores que lo que buscan es más de lo mismo, ni siquiera por técnicos. Mucha gente que ha participado en esto, tiene 30 años participando en esto, y al final miren dónde estamos hoy. Y por apresuramiento. Además. Entonces, por apresuramiento, por presión de que esto hay que resolverlo, no. El tránsito tiene una forma, el tránsito y el transporte tienen una forma muy peculiar de trabajar. Si en tránsito y transporte tú no estudias las soluciones, pues puedes fracasar en la implementación. ¿Por qué? En tránsito yo no puedo decir, bueno, vamos a resolver el conflicto en la 27 con Churchill, o vamos a resolver el conflicto en Pintura. No es en el punto específico. Tú tienes que verificar cómo funciona la red completa.
¿Cómo están los semáforos de esas vías? ¿Dónde están las paradas? Si los choferes y los usuarios están esperando el vehículo en el punto que se estableció. Entonces es toda una cadena. Yo no resuelvo una intersección, yo resuelvo un corredor. Pero también tengo que evaluar cómo perpendicularmente ese corredor es afectado por esas rutas alimentadoras. Entonces, son estudios que hay que hacer. Son estudios muchas veces muy costosos o muchas veces que toman su tiempo. Por ejemplo, la semana pasada hicimos con este tema de la tarifa que estamos revisando. Los transportistas planteaban, no, que nosotros movemos X cantidad de pasajeros o que nosotros sí tenemos una frecuencia establecida. Bueno, pues tomamos aleatoriamente varias paradas y revisamos la frecuencia del servicio. Pero además, 100 personas que trabajan en el Intrant fueron desplegadas y tomando rutas a nivel de todo el Gran Santo Domingo, chequeando cuántas personas subían, cuántas personas bajaban. Entonces, esto es un operativo que es costoso, porque son 100 personas el día entero tomando transporte público, subiendo y bajando, tomando notas para ver cuántos suben y cuántos bajan. Ninguno de los operadores se dieron cuenta de este proceso, pero es algo que el Intran tenía que hacer para confirmar los números que se nos estaban dando, como la cantidad de pasajeros que se mueve en el sistema. Entonces, muchas personas atacan y dicen, bueno, ¿qué va a hacer el Intran? Que hay una amenaza de aumento, etcétera, etcétera. El Intran está haciendo lo que tiene que hacer. Y el Intran no se va a someter a ningún tipo de chantaje a lo que están acostumbrados. Nosotros vamos a proceder como la ley lo establece, porque cuando hay una ley, tú tienes que proceder de acuerdo a lo que ella te establece. Tú no puedes violar la ley. Porque ¿qué tú pudieras decir? Bueno, sí, vamos a hacer lo que hacíamos antes, pues metíamos preso. La ley dice incluso en su artículo 49 cuáles son las obligaciones de los operadores de la ruta y de qué manera el Intran puede sancionar a los operadores que no cumplan con lo establecido. ¿Qué pasa? El Intran llega con una tarifa que encuentra. ¿Cuál es su mandato? Revisar esa tarifa y entonces decir, esta es la tarifa. Y a partir de ese momento comenzar a sancionar con las medidas que se establezcan, que no sean las que establezca el Intran. Y hay gran cantidad de medidas. O sea, el Intran, al asumir todas estas instituciones, que algunas daban los contratos de ruta, otras los subsidios que puedan existir, otras las rutas de operación, los recorridos, las paradas. Entonces hay una gran cantidad de herramientas que el Intran tiene, pero la ley le dice al Intran, tienes que saber cuál es la situación y entonces dependiendo de si hay una violación a esa situación, entonces debes accionar. Y yo soy una respetuosa de la ley. Yo me voy a manejar con la ley. Ahora bien, que quede muy claro, el Intran no se somete ni a chantaje, ni a presiones de ningún sector, de ningún sector. Yo sencillamente tengo una ley detrás que como representante del Intran tengo que hacer cumplir y en eso estamos trabajando. Hablaste ahorita, en un momento ahí, metiste una frasecita que es importante para todos nosotros, la inspección vehicular. Sí. Inspección técnica. La inspección técnica vehicular. Me imagino que esto es lo que llamábamos la revista. Así es, así es. Entonces, también la ley debe prever eso, y ese es otro tema. Sí, la ley establece cosas, refuerza cosas que existían anteriormente. La licencia de conducir. Estamos preparando la licitación porque este contrato vence en junio del año próximo. Y tenemos que comenzar, ustedes saben que el proceso de licitación toma tiempo. Y no podemos correr el riesgo de que termine una compañía y no tengamos quien la sustituye. O porque el sistema no va a ser el que está hoy, o sea, está mejorado grandemente. La licencia de conducir ahora incluye el estudio psicofísico. Es un estudio que no es como es ahora, la simple vista, una tipificación, no. Es un estudio que mide tu capacidad de reaccionar ante cualquier eventualidad en el tránsito, mide tus reflejos, pero también tu capacidad visual y tu capacidad auditiva, tu capacidad de reaccionar. Para los nuevos conductores, me imagino, para los sobre nuevos, todo. No, para todos, incluso para la renovación. Para la renovación se establece porque ahora simplemente lo que se hace es que se hace un chequeo de la vista, pero no se
cómo están tus reflejos, cómo está tu reflejo ante un peatón que de repente te cruza en la vía, cuál es tu capacidad de frenar con tiempo para no atropellarlo. Entonces, este estudio psicofísico incluye esta parte, que vamos a instalar uno en la dirección de tránsito para el que quiera hacérselo de manera aleatoria, gratis, para que la ciudadanía vaya entrando en contacto en lo que consiste este estudio. Pero también está la licencia por puntos. Cada infracción te generará la pérdida de ciertos puntos. Perder puntos de la licencia puede llevar a una suspensión de la licencia por 6 meses, 1 año, 4 años y permanentemente, dependiendo del tránsito. Por ejemplo, el accidente que hubo en la carretera de Samaná, donde un conductor atropelló y mató muchísimas personas, en ese caso, de por vida, ese señor pierde el derecho a tener una licencia de conducir. Habrá una forma de recuperar estos puntos, porque al final todo el que tiene una licencia de conducir es para trabajar o por una necesidad. Entonces, habrá una forma de recuperar estos puntos. En muchos países, la recuperación de estos puntos se hace con un pago. Aquí hemos establecido que será a través de educación. Tendrás que cumplir con horas de educación que serán impartidas por la Escuela Nacional de Educación Vial, 5 horas, 10 horas, 40 horas, todo dependerá de la cantidad de puntos que quieras recuperar. Entonces, esto es un sistema que se utiliza en la mayoría de los países del mundo. República Dominicana, la verdad es que somos de los últimos países que estamos comenzando a resolver nuestros problemas de tránsito y transporte, pero había que comenzar. Y gracias a Dios el presidente Danilo Medina esto lo ha entendido y ha dado toda la disponibilidad con la ley, con el Intran y el apoyo para que esto así sea. Entonces te hemos oído aportando muchísimo. Me faltó la inspección técnica vehicular. Sí, la inspección técnica nos quedaba ahí, la revista, como le llama la gente. Sí, la inspección técnica vehicular es lo que es la revista. Ustedes saben que hace unos 4 años ya la revista no se pone porque se convirtió en un impuesto que pagabas y un sticker que te colocaban en el cristal del vehículo sin importar en qué condiciones estuviera el vehículo. La inspección técnica vehicular es un proceso que también se lanza ahora a finales de este año o a principios del próximo. Serán centros de inspección técnica vehicular a nivel nacional, donde no será por un mes que tú tendrás que ir a hacer la inspección, sino que todo el año se estará convocando a los ciudadanos para que realicen su inspección técnica vehicular. El parque vehicular de la República Dominicana, el 57% tiene 20 años. Por lo tanto, esta inspección técnica vehicular debemos adaptarla a nuestra realidad país. No puedo medir de la misma manera un vehículo que tiene 15 años a como mido un vehículo que tiene 5 años o 3 años. Entonces, será de una manera escalonada. 2 cosas que no negociaremos en la inspección son los neumáticos, la condición de los neumáticos y las luces de los vehículos. Recuerden que la inspección técnica vehicular se hará a todos, vehículos, motores y camiones, transporte de carga. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Entonces, esta inspección técnica vehicular incluso será un requisito para renovar el seguro, para renovar la licencia de conducir. Entonces, todos estos procesos se amarran. Y la placa también. Y para la placa. Todos estos procesos se amarran unos con otros. Ahora mismo estamos todas las instituciones involucradas, DGI, aduana, porque la inspección técnica vehicular la vamos a establecer en 3 puertos de aduana donde entran los vehículos usados. Tenemos una situación como país, a la República Dominicana están entrando una serie de vehículos que son rechazados en otros países, incluyendo algunos países de América Latina. Y como nosotros no tenemos no regulamos de ninguna manera, pues toda esa basura que entre a la República Dominicana y se lo están vendiendo a personas que ingenuamente ven estos vehículos muy baratos, lo ponen casi nuevos, vehículos muy baratos, obtienen un financiamiento en la banca para pagar este vehículo, pero ¿qué pasa? Al año y medio el vehículo no sirve para nada. Y esa persona, ese ciudadano que hizo ese sacrificio para adquirirlo y para adquirir ese préstamo, ahora tiene un préstamo que sigue pagando para no tener nada, porque el vehículo no tiene reparación, porque son vehículos que sacaron de ciertos países donde le permiten 5 años de uso, lo utilizan para hacer taxis, tienen todos los kilómetros del mundo
recorridos, y en esos países dicen que después de 5 años esos vehículos salen de circulación, se chatarrizan. ¿Qué pasa? Algunas personas pues han visto que aquí en República Dominicana no hay problema, que hasta 5 años pueden entrar, pues entonces vamos a mandar toda esa chatarra a República Dominicana. Entonces por eso se establece que en 3 de los puertos donde entran los vehículos usados de aduana, pues estableceremos la inspección técnica vehicular. Y esta experiencia fue una recomendación de nuestros homólogos en Colombia. Colombia ha sido uno de los países que hemos visitado varias veces porque se parece mucho a lo que nos... Ellos hace 10 años eran exactamente lo que nosotros somos hoy. A ellos les tomó 10 años llegar donde están y todavía tienen algunos temas, pero realmente han logrado avanzar de una manera significativa. ¿Qué hizo Colombia? Tenía la misma situación que nosotros. Todos estos vehículos desechados en otros países llegaban. Pues Colombia el año pasado implementó la inspección técnica vehicular en los puertos y hace unos 3 o 4 meses devolvieron el primer cargamento de vehículos usados que no permitieron la entrada a Colombia. ¿Adivine dónde terminó ese barco? En República Dominicana. No lo aceptaron allá y lo enviaron aquí. Entonces, son muchas cosas. La ley en cada uno de sus artículos es un proyecto. Yo invito a que la revisen. Está en las redes, está colgada en la página del Intrant. Los invito a que lo revisen porque cada artículo de la ley es un proyecto. En el Intrant estamos buscando personal para cubrir todas estas demandas, pero personal con un nivel de preparación y conocimiento. Con el Ministerio de Educación Superior hemos identificado todos estos jóvenes que han hecho maestrías en otros países que tienen que ver con tránsito y transporte y que ahora están sin trabajo. Entonces los estamos llamando para ver de qué manera los ingresamos al Intrant. Y también técnicos de diferentes instituciones que su especialidad ha sido siempre en esta área, pues los estamos invitando al Intrant para que sean parte del equipo. Somos pocos, pero estamos tratando de adelantar lo más que se pueda para que en el 2018 pues ya podamos comenzar a implementar los planes de una manera más eficiente y más significativa y que se pueda ver más en las vías. ¿Son pocos por ahora? Sí, por ahora somos pocos. Ustedes son una estructura nacional. Pero yo siempre he dicho que no hay estructura ahora mismo en el país, no hay una institución en el país se supone que como lo que es el Intrant. Es una estructura nacional que amerita de diferentes áreas muy importantes a nivel nacional y en las conversaciones que hemos tenido con el Ministerio de Administración Pública estamos concientizando en que se entienda que el Intrant no es una institución parecida a nada a lo que había hasta el momento en la República Dominicana. No únicamente relacionado con el transporte, sino ninguna otra institución. Incluso su organigrama es un organigrama que muestra lo que es la fuerza de esta institución en el momento que logremos pues ya tenerla 100% constituida. Digamos, Claudia Francesca, y perdona que te estamos, gracias por tu generosidad, sí, porque te hemos quitado mucho tiempo, pero digamos que hemos entrado en una nueva fase en esta área del transporte y del tránsito en la República Dominicana. Y digamos que se están integrando todos los elementos por primera vez, licencia, revista, todo se está viendo de una manera integral, por primera vez, digámoslo así, ¿verdad? O sea, es decir, una cosa va a afectar a la otra y la otra a la otra. Me hablabas, por ejemplo, de la revista, ahora mismo, ¿no? Es decir, de la inspección técnica vehicular, que no se estaba haciendo ya hace un tiempo, pero que se va a retomar en algún momento. Sí, claro, entendemos que con la licitación... Y me has dicho que hay dos cosas que no se van a negociar, neumáticos y luces. Y luces. Pero no es neumáticos y luces nada más un vehículo, ¿eh? No es solo eso. Cuando digo que no vamos a negociar es que por la antigüedad del parque vehicular que tenemos que ser flexibles con algunos temas de los vehículos. No puedo dar el mismo tratamiento a uno de 15 años, a uno de 10 años y a uno de 5 o 3 años, que son vehículos nuevos. Pero algo que no vamos a negociar en ninguna edad, vamos a ser flexibles. Por ejemplo, la emisión de gases. No puedo medirla igual en el vehículo que tiene 3 años en el que tiene 15 años. Entonces, tengo que al de 15 años decirle, bueno, mira... Pero está contemplado en la ley. Claro, está generando mucha contaminación. Debes instalarle
tal aditivo al vehículo y vuelve dentro de 15 días a hacer la inspección. A eso nos referimos como dar oportunidad, pero el que en la primera inspección no pase la calidad de los neumáticos ni las luces, se devuelve inmediatamente. Con las otras personas, con las otras cosas seremos flexibles y daremos la oportunidad. Mire, vaya a arreglar tal cosa, los frenos no están funcionando bien, vaya, arréglelo y regrese. Pero con los neumáticos y las luces tendrás que pagar el impuesto nuevamente y entonces, ok, venga cuando usted esté listo para esto. Con algunas cosas seremos condescendientes, fundamentados en la realidad de nuestro país, con otros no. A eso me refería cuando hablaba de los neumáticos y de las luces. Porque hablamos de los países desarrollados y la contaminación, pero yo me imagino que la cantidad de dióxido de carbono que nosotros tiramos a la atmósfera, con todos estos vehículos que están en la calle todos los días, nosotros competimos fácilmente con cualquier industria. Así es. Europea o americana. Así es, y por primera vez a través de los reglamentos vamos a incentivar los sistemas eléctricos de motor, o sea, energía limpia, sistemas eléctricos. Si usted quiere traer un motor eléctrico, bueno, pues tendrá una facilidad. Estará reglamentado que usted lo pueda traer. Un vehículo, las asociaciones de importadores de vehículos que quieren traer, bueno, si ustedes tienen las condiciones y lo que se necesita para tener este vehículo, pues serán autorizados. Todo eso lo vamos a reglamentar porque lo que buscamos es, primero, modernizar nuestra flota vehicular. Los países que lo han hecho le toma 5 años cambiar que su flota vehicular sean de 20 años, más del 50%. Esto toma 5 años porque son una serie de medidas que se toman, las personas van cambiando los vehículos y entonces esa flota antigua comienza a desaparecer. Y lo que es la energía limpia. Entonces vamos a estar reforzando a través de los reglamentos para que estas cosas comiencen a ocurrir como está ocurriendo en todos los países del mundo. Claro, porque tenemos un problema, Claudia Francesca, es que cualquier persona que tenga un mecánico o que sea mecánico, coge cualquier tiesto, lo pone a caminar y sale para la calle, pero a taxear, para que usted tenga una idea, para que usted tenga una idea, un camión de volteo lo convierten en un cabezote para transportar furgones. Y eso no está registrado. Contraviniendo toda la... Sin estar registrado en ninguna parte, sin estar hecho. Y eso es un taller que se encarga de hacer eso. Entonces, todas esas cosas, incluso en este año comenzamos a registrar los talleres. Es un registro que manda la ley a hacer al Intran. Habrá un registro de los talleres de mecánica. Así es. Es otra cosa. Así entonces, es. Comenzará, eso pensamos comenzarlo en este año, comenzar a registrar los talleres que existen a nivel nacional de mecánica. ¿Qué se persigue Luego con de eso? que se registren. Lo que pasa es que la inspección técnica vehicular no será un taller donde se va a arreglar el vehículo porque te conviertes en juez y parte. Claro. Entonces, serán centros de inspección técnica vehicular que te dirán, tienes que arreglar los frenos. Y estará un listado registrado de todos los talleres que te pueden apoyar en arreglar tus frenos. Y tú como ciudadano irás al taller que quieras. Nadie te va a imponer qué taller ir. Lo que sí se te va a imponer es que sea un taller registrado, porque ustedes saben que aquí hay talleres en la acera, en la calle, en los patios. Entonces, tienen que ser talleres, no que sus instalaciones sean perfectas, sino que realmente haya la garantía de que si es arreglarte los frenos queden bien arreglados y el ciudadano no sea estafado. Es como le dije, esta ley lo que busca es favorecer dos actores principales, el chofer y el usuario. El chofer, cada uno de nosotros somos choferes, y el usuario son cada uno de los que utilizan el sistema para transportarse. Entonces, eso es lo que da impresión de un país que avance. Un país con un tránsito caótico pasa a ser un país tercermundista cualquiera. Entonces, en la República Dominicana aspiramos a más y hemos avanzado mucho. Y eso cuesta mucho, Tenemos 6 millones de turistas que visitan nuestro país, que se quejan de nuestro transporte público. Entonces, tenemos que comenzar a dar señales. Nuestra economía va avanzando, pero tenemos también que mostrar en nuestras vías que hemos ido avanzando. No puede ser que las muertes sean 67% motoristas y 19% peatones, y que la mayoría de estas muertes sean por imprudencia. Entonces, estos son lujos que no podemos seguir dándonos como país. Claro, claro.
ya para soltarte, hay algo que tú tiraste así, como has tirado tantas cosas, no nos va a dar tiempo, pero ya tú vendrás otra vez. Sí, porque esto es largo. Sí. Hablaste de que por primera vez los choferes, los conductores, profesionales de esto, tendrán la posibilidad de retirarse con una pensión. ¿Cómo está contemplado eso en la ley? Eso también, yo sé, es a largo plazo, sí, porque, etcétera, pero es importante la información porque los mismos choferes, a partir de ahora, deben ser los primeros abanderados de esta ley. Claro, de eso es que se trata. Claro, ¿no? La ley busca, de cierto modo, protegerlos. La ley le indica, no, mira, el Intran no puede dar licencias de operación de ruta a particulares sino a compañías. Entonces, inmediatamente tú eres una compañía, comienzas a tributar. Y todos tus miembros o todos tus empleados, depende de cómo ellos quieran conformar sus compañías, algunos han convertido a los choferes en accionistas, otros los manejarán como empleados, pero sea accionistas o empleados, pues ya hay un sistema, en cooperativas hay también. un sistema que paga impuestos, que paga seguridad social, claro, formalizado. Entonces, a partir de ese momento, pues, esa compañía entra en todo lo que es este sistema. Anterior a eso no se está. Y entonces, a esa parte le estamos buscando la salida, porque la ley establece... Y podrían tener un seguro médico. Pueden tener seguro médico. Déjeme decirle que en los levantamientos que hemos hecho, el 83% de los 19,000 choferes registrados a nivel nacional tienen un seguro. Ah, qué interesante. Tienen un seguro. Fue un dato que evaluamos con la CISARRIL y nos dio toda la información de cuáles de estas personas estaban asegurados y arroja que cerca de un 83% está asegurado, lo que es una buena noticia. Una buena noticia. Tendremos que trabajar para los que no lo están, claro, pero también para los que inmediatamente se conviertan en compañías, pues de alguna manera pudieran quedar fuera del sistema, ver de qué manera pues ayudamos a estos choferes que no son culpables de este sistema, y ha sido un mandato del señor presidente. ¿Qué pasa con los que se quedan fuera? ¿Cómo los vamos a introducir en lo que es la economía del país? Entonces se están estableciendo una serie de medidas para que estas personas no queden desamparadas con estos nuevos procesos, porque recuerde que el transporte se convierte en un transporte masivo de pasajeros. Se busca ir eliminando estos conchos que están tan deteriorados y ya convertirlos en guaguas. Pero, por ejemplo, una guagua te sustituye una serie de vehículos y una guagua solo tiene un chofer y una persona que lo acompaña. Entonces, ¿qué pasa con todos los demás? ¿Cómo entran en las compañías como socios? Es todo una estructura que se ha venido trabajando y se ha venido avanzando. Es algo nuevo para todo el mundo. Usted sabe que con los cambios siempre hay resistencia. Es una reacción del ser humano muy normal, pero al final los beneficios se verán mostrados y recordaremos esto como parte de la historia. No sé si me tocará a mí llegar a esta parte final, porque como les dije, a Colombia le tomó 10 años estar donde están hoy. Iniciaron hace 10 años en una anarquía como la que nosotros tenemos el día de hoy, y hoy día pueden mostrar ya resultados claros y palpables en las vías y al ciudadano en todo su sistema de transporte. Digamos, para terminar, que estamos frente a un proceso de revolución a nivel del tránsito y del transporte en la República Dominicana, de que por fin hay una ley y hay una institución y hay una voluntad de asumir este problema y resolverlo. Así es. De asumirlo y resolverlo. Es lo que tú nos acabas de decir. Así es. En esta larga entrevista que nosotros te agradecemos, Claudia Francesca de los Santos, porque hace mucho que queríamos saber cómo es que vamos a resolver este problema. Ahí está el cómo. Está en la ley y en los 42 reglamentos que están armando ustedes. Óigame, eso es realmente
Es una tarea, es una labor. Es una tarea. Es una ardua labor. Los que primero van a sacar beneficio de esto son los nagüeros, por lo que yo veo. Sí, sí, porque así ya es. comenzaron por Nagua, porque bueno, ellos quizás habían dado ya algún paso. Sí, adelante, ellos habían ¿no? avanzado, ellos estaban muy avanzados. Ustedes lo que han hecho es aprovechar eso. Pero todos nos vamos a aprovechar, todos vamos a salir beneficiados del nuevo sistema de tránsito y transporte en la República Dominicana, que ha costado tanto en vidas, en gente mutilada, gente discapacitada hoy por los accidentes de tránsito, y que nos cuesta tanto en términos de lo que representa esto de percepción, por ejemplo, para un turista que viene, un visitante extranjero que dice, wow, aquí yo no puedo poner un pie en la calle, no puedo. ¿Qué ocurre? Hay gente que viene y dice, no, yo no manejo aquí, Ramón, espérate, me lo dicen así, yo no manejo aquí, yo no sé cómo ustedes lo hacen, pero no me arriesgo. 3.000 muertos al año y 178.000 lesionados. 178.000 lesionados, que no lo hay en cualquier guerra, para que entendamos, y 3.000 muertos no los hay en cualquier guerra. Así que entendamos de qué es lo que estamos hablando. Gracias a Claudia Francesca de los Santos, directora del Instituto Nacional de Tránsito y el Transporte, recién creado por esta ley y por la vocación y la decisión del presidente de la República, que dijo en un momento, esto hay que hacerlo, espérense, no podemos esperar más, esto hay que resolverlo. Gracias a ustedes por estar ahí acompañándonos, a Claudia Francesca y a nosotros aquí ojalá en este canal 4 RD. No se mueva de ahí porque en poco tiempo estaremos hablando de economía con el economista Lucas Vicen. Gracias por tu generosidad. Gracias por la invitación. Bien.